Clasificación de las reacciones químicas. La química es una ciencia que estudia el comportamiento de una sustancia frente a otra. En la actualidad se conocen algunos millones de compuestos. Cada compuesto, al sufrir un cambio químico, intercambia aniones, cationes, radicales, etc. Afortunadamente, todas las reacciones químicas se ajustan a 4 modelos básicamente, los cuales son reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple y reacciones de doble sustitución. Vamos a efectuar 2 experimentos de reacción de síntesis. Las reacciones de síntesis son aquellas en donde intervienen 2 o más reactivos para dar origen a un solo compuesto. El primer experimento es la reacción de hierro con azufre. El azufre lo conseguimos en una farmacia. La limadura de hierro se consigue en una herrería o donde se rectifican los tambores de un automóvil. Necesitamos un pedazo de papel aluminio, unas pinzas como las del tendedero y un encendedor o cerillo. Elaboramos una cazuelita con el papel aluminio y la tomamos con las pinzas de tendedero. Agregamos limadura de hierro y azufre, mezclamos y calentamos con el encendedor o cerillo y observamos la reacción. Se forma el sulfuro de hierro 2. El hierro, su símbolo es Fe en la tabla periódica, y el azufre, su símbolo es S. La reacción sería Fe más S, nos da Fes, en donde el hierro tiene valencia 2 y 3 en la tabla periódica, escribimos la valencia 2, y el azufre de la tabla didáctica de sales, observamos que la terminación uro indica que no tiene oxígenos, por lo tanto su valencia del azufre es -2. En la fórmula observamos que los superíndices son numéricamente pares, por lo tanto se borran, quedando la fórmula Fes y el compuesto se llama sulfuro de hierro 2. La segunda reacción de síntesis es óxido de calcio o cal con agua. Necesitamos una cucharadita de cal y un vaso con agua. Agregamos la cucharada de cal en agua y observamos que al disolverla, esta cambia de color. Ahora, para explicar qué es lo que sucedió, vamos a escribir la reacción. El calcio en la tabla periódica, su símbolo es Ca y su valencia es 2. El óxido en la tabla didáctica es O-2. Observamos que numéricamente son iguales los superíndices, se borran, dando la fórmula CaO, óxido de calcio o cal, más H2O del agua. El compuesto que se va a formar va a ser Ca, valencia 2 de la tabla periódica, y OH, hidróxido de la tabla didáctica con valencia -1. Los superíndices son diferentes y se intercambian, quedando la fórmula CaOH2 y el compuesto se llama hidróxido de calcio, el cual es una sustancia básica o alcalina. El segundo modelo es la reacción de descomposición. En estas reacciones de descomposición se requiere energía, ya sea eléctrica o calorífica, y a partir de un compuesto determinado se obtienen 2 o más sustancias. Vamos a explicar mediante 2 experimentos este modelo. Primer experimento: descomposición electrolítica del agua. Para este experimento requerimos construir una cuba electrolítica mediante los siguientes materiales: una pila de 6 volts o 2 pilas pequeñas de 1.5 volts unidas en serie, un foco fundido, una vela, cinta de aislar, un envase Tetra Pak, alambre de cobre pelado por los extremos, líquido de batería de automóvil y una jeringa de plástico para extraer dicho líquido de la batería. Para construir la cuba electrolítica procedemos de la siguiente manera. Observa la figura. Se recorta el envase Tetra Pak a unos 10 centímetros de altura medida de la base hacia arriba. Con una aguja se hacen 2 perforaciones en la base del Tetra Pak, separados unos 3 centímetros de distancia.
Se introduce los filamentos del foco fundido unidos previamente a los alambres de cobre. En los orificios donde se introdujo el alambre se agrega parafina para sellar y evitar que salga el líquido. Con la cinta de aislar sujetamos los alambres para que no se muevan. Una vez construida la cuba electrolítica, la unimos a la pila o pilas y a la cuba le agregamos agua y el líquido de batería. Observamos que empieza a burbujear. En el filamento donde hay más burbujas se desprende el hidrógeno y donde hay menos el oxígeno. La reacción va a ser el agua H2O se descompone mediante la corriente eléctrica en H2 hidrógeno y O2 oxígeno. Otro experimento de descomposición es la descomposición de perclorato de potasio. El perclorato de potasio es un compuesto controlado debido a que se usa en la fabricación de pólvora y no es fácil de conseguir. Tenemos que adquirirlo en donde vendan reactivos químicos. Colocamos el perclorato de potasio en un vidrio de reloj o en una tapa de cualquier frasco, KClO4. Prendemos el compuesto y observamos que se desprende un gas que es oxígeno y queda una sal que se llama cloruro de potasio. La reacción es KClO4 nos da KCl más O2. Para escribir las fórmulas de la reacción anterior, observamos que el perclorato lo obtenemos del anión clorato ClO3, pero perclorato le aumentamos un oxígeno y nos da ClO4-1 perclorato. Y el potasio de la tabla periódica es K valencia 1. Como los superíndices son numéricamente iguales, se borran al igual que el paréntesis, quedando la fórmula KClO4 perclorato de potasio. Este compuesto se va a descomponer en el cloruro, lo obtenemos del anión también clorato, pero como no lleva oxígenos, se borra el oxígeno y el paréntesis, quedando nada más Cl-1, cloruro. Y el potasio al igual lo obtenemos de la tabla periódica, K1, los superíndices son iguales, se borran y la fórmula nos da KCl, cloruro de potasio. Por lo tanto nos queda KClO4 se descompone en KCl más oxígeno. El tercer modelo es reacción por desplazamiento, desalojamiento o sustitución. Estas reacciones son aquellas en donde un elemento más activo químicamente desplaza a otro que se encuentra formando parte de un compuesto. El elemento que sale es desplazado o sustituido por el más activo. Este modelo se va a explicar mediante dos experimentos. El primer experimento es obtención de hidrógeno, para lo cual necesitamos un pedazo de papel aluminio, ácido muriático, el cual lo conseguimos en una tlapalería, un tubo de ensayo, pinzas y cerillos. En un tubo de ensayo colocamos un pedazo de papel aluminio, sujetamos el tubo con unas pinzas, luego agregamos un poco de ácido muriático, aproximadamente 1 mililitro. Posteriormente acercamos la flama de un cerillo a la boca del tubo de ensayo y observamos. La reacción es violenta, tenemos que tomar precaución. Para escribir la reacción del experimento, tenemos que el aluminio lo obtenemos de la tabla periódica, Al, más la fórmula del ácido clorhídrico es HCl. El ácido clorhídrico, su fórmula la vamos a obtener de la tabla didáctica de ácidos, en donde en la parte posterior la terminación hídrico indica que no llevan oxígenos. Entonces bajamos el 1 al hidrógeno, el cloro en medio y el 3 al oxígeno, pero como no lleva oxígenos, la fórmula queda nada más como HCl. Esta reacción es de desplazamiento porque observamos que el aluminio en la tabla de actividad de los metales es más activo que el hidrógeno. Por lo tanto, el aluminio, por ser más activo, va a desplazar al hidrógeno del compuesto.
el aluminio ahora se une con el ion cloruro y el hidrógeno queda solo. Recordemos la regla del 7, en donde el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo son diatómicos. Hay 7 elementos y en la figura de la tabla periódica se forma un 7, por eso se conoce como la regla del 7. Estos elementos, cuando se escriben en una reacción, hay que escribir el subíndice 2 porque son diatómicos. El aluminio tiene valencia 3 y el ion cloruro lo obtenemos de la tabla didáctica de sales, en donde el cloro tiene un 1 verde en la parte superior y un 3 rojo en la parte inferior. La terminación uro de la parte posterior de la tabla indica que no lleva oxígenos, por lo tanto el ion cloruro es Cl-1, aluminio 3, se intercambian las valencias y la fórmula es AlCl3. La reacción al final queda Al más HCl nos da AlCl3 más H2. El segundo experimento de desplazamiento es recubrimiento de una pila con cobre, para lo cual necesitamos una pila de desecho de 1.5 volts, de preferencia una pila china, la cual está recubierta con plástico. Hay que quitárselo y observar que la pila tiene un color gris plateado y una pizca de sulfato de cobre, además de un vaso con agua. Al vaso con agua le vamos a agregar el sulfato de cobre. Observamos que el sulfato de cobre tiene un color azul. Cuando se agrega la pila, esa tiene color gris plateado y al introducirla observamos que empieza a ponerse oscura. ¿Cuál es la razón? Para explicar lo anterior, vamos a escribir la fórmula del sulfato de cobre. El cobre en la tabla periódica tiene valencia de 1 y 2. Escribimos el cobre con valencia 2 y el anión sulfato lo obtenemos de la tabla didáctica, SO4 menos 2. Los superíndices son numéricamente iguales, se borran al igual que el paréntesis, quedando la fórmula SO4, sulfato de cobre. El zinc que está en el casco de la pila lo obtenemos de la tabla periódica y observamos que el zinc es más activo en la serie de actividad de los metales, por lo tanto el zinc desplaza al cobre, quedando ZnSO4, sulfato de zinc más cobre. Este modelo lo vamos a explicar mediante dos experimentos. El primer experimento es una reacción de neutralización, para lo cual necesitamos una lenteja de hidróxido de sodio o sosa cáustica, una gota de agarol. Este compuesto es un laxante que se consigue en una farmacia, líquido de batería de automóvil, que es ácido sulfúrico, y una jeringa de desecho. A un vaso con agua le vamos a agregar la lenteja de sosa cáustica. Sabemos que la sosa cáustica es una sustancia básica o alcalina. Posteriormente agregamos la gota de agarol. El agarol contiene un indicador en química llamado fenolftaleína, que da un color característico con las sustancias básicas como la sosa cáustica. Posteriormente se agrega el ácido sulfúrico, el cual neutraliza a la sosa cáustica, y esto se observa con el cambio de color. La fórmula de la sosa cáustica, NaOH, se obtiene de el sodio en la tabla periódica es Na1, el hidróxido en la tabla didáctica OH-1. Los superíndices se borran al igual que el paréntesis, dando NaOH. Ahora, la fórmula del ácido sulfúrico se obtiene de la tabla didáctica de ácidos, en donde el azufre, el 2 y el 4 lo escribimos en la banderita, quedando H2SO4. Esta reacción es de doble sustitución debido a que los aniones y cationes se van a intercambiar, extremo con extremo, medio con medio. Observamos que el sodio se une al sulfato, dando sulfato de sodio, y el H al OH nos da agua. Pero la fórmula del sulfato de sodio necesitamos escribirla correctamente, para lo cual el sodio en la tabla periódica es Na1 y el anión sulfato de la tabla didáctica SO4 paréntesis menos 2.
Observamos que los superíndices son diferentes y al intercambiar queda el 2 al sodio y 1 al sulfato, el cual se borra al igual que el paréntesis, dando la fórmula Na2SO4, y la reacción correcta del experimento anterior es NaOH, hidróxido de sodio, más H2SO4, ácido sulfúrico, nos da Na2SO4, sulfato de sodio, más H2O, agua. Otro experimento es la destrucción de un coloide, para lo cual necesitamos agua sucia, alumbre. Esta sustancia se consigue con las yerberas o en una tlapalería. Una cucharada de cal, papel filtro como el que se usa para filtrar café, embudo de separación, puede usarse la parte superior de una botella de plástico y 2 vasos. A un vaso con agua sucia le vamos a agregar una cucharada de cal y observamos que el óxido de calcio al reaccionar con el agua nos da hidróxido de calcio. El calcio en la tabla periódica, su símbolo SA, con valencia 2, y el OH en la tabla didáctica, valencia -1. Los superíndices se cambian, quedando CaOH2, hidróxido de calcio. Posteriormente, agrega un trozo de alumbre, el cual es sulfato de aluminio. Observamos que el sulfato de aluminio al reaccionar separa la suciedad del agua, que al filtrar esta queda en el papel filtro y el agua que pasa al filtrado queda limpia. La reacción va a ser aluminio, valencia 3, el anión sulfato SO4 -2. Al intercambiarse las valencias nos queda Al2 SO4 3, que al reaccionar con el hidróxido de calcio nos da una reacción de doble sustitución, la cual los iones extremo con extremo y medio con medio nos da el sulfato de calcio más hidróxido de aluminio. En el sulfato de calcio, el calcio tiene valencia 2 y el sulfato -2 se borran al igual que el paréntesis. Y en el hidróxido de aluminio, el aluminio 3 con OH -1 se intercambian dando AlOH3. Es importante destacar que el hidróxido de aluminio es un gel que aglutina la suciedad en el agua. Por eso es que esta queda limpia. Este método se aplica cuando se limpian las albercas. Otro punto también importante es aclarar que el alumbre es sulfato de potasio y aluminio, pero en este punto se está tratando únicamente como sulfato de aluminio con propósitos didácticos.